La Superintendencia de Electricidad y Combustibles inició una investigación para conocer qué generó el corte eléctrico que afectó a varias comunas de la capital e interrumpió servicios como el metro y el aeropuerto de Santiago. Vamos a conversar más profundidad en este tema con el director regional de la UNEMI, Rodrigo Rojas. Señor Rojas, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. A ver, el titular fue que, o la explicación en genérico fue que había habido una falla en la subestación de Cerro Navia. Pero, ¿por qué? Bueno, ¿cómo explicar en simple por qué se produce una falla que trae estas consecuencias no menores? Bueno, la falla, la definición técnica de la falla, lo que nosotros como UNEMI, como coordinadores del Sistema de Protección Civil, ¿verdad? Y lo que nos compete coordinar la respuesta a la emergencia, lo que se nos informó es que corresponde a un incendio en la línea número 1, que es la línea Polpaico-Cerro Navia, que deja en desconexión 1.500 megawatts de los 7.000 megawatts de demanda que en ese minuto tenía el sistema, generando, ¿verdad?, una falta de un 18% de la demanda necesaria. Y eso genera esta caída del sistema que se traduce en todos los contratiempos, ¿verdad?, que hoy día los capitalinos vimos en la ciudad de Santiago. Profundicemos en cuáles son esos efectos y en qué estado está a estas alturas de la jornada. Por ejemplo, aeropuerto. Hubo retrasos, de hecho, Ilan anunció que iba a haber retrasos de vuelo. ¿Cuál es el estado a esta hora y cuál fue el mayor problema que eso ocasionó? Tuvimos varios problemas. Como cualquier ciudad, una falla de este tipo, sin llegar a generar un blackout, que es un apagón total, si una falla de estas características genera problemas importantes en sistemas críticos y en instalaciones críticas de la ciudad, particularmente en el caso del aeropuerto. Yo diría que el borde, el límite que tuvimos en algún minuto fue la operación bastante mermada. En un minuto estuvieron suspendidas todas las operaciones de despegue y solamente se estuvieron recibiendo los aterrizajes de los vuelos. Esa situación fue subsanada, yo diría prontamente, con recursos propios del aeropuerto. Ellos, la falla que tuvieron se debió a fallas en sus equipos generadores, que son equipos de terceros que les prestan a ellos este servicio, y el retraso estuvo relacionado básicamente con la reenergización del sistema posterior a esta caída de energía. ¿Pero no hay un respaldo? Yo creo que debe haber un respaldo. Todas las instalaciones críticas tienen respaldo. Nosotros hacemos... Para entender una cosa, cuando usted dice, yo entiendo que debe haber, ¿está diciendo que tiene que haber y no existe, o que tiene que haber habido y no se ocupó? No, tiene que haber. Tiene que haber y hay respaldo. Ahora, ¿Y por qué entonces? Porque los sistemas... ¿Por qué me refiero? ¿Ocurre el problema? Sí, los problemas ocurren porque cuando tenemos una baja de tensión como la que tuvimos hoy en la tarde, no todas las instalaciones funcionan exactamente igual a lo que uno está acostumbrado a ver en la casa, que, dicho coloquialmente, la luz pestañea y todo sigue funcionando. Hay instalaciones que frente a esa baja de voltaje tienen que volver a energizar sistemas, y eso responde a ciertos protocolos que a veces duran más o duran menos. En el caso del aeropuerto, entendemos nosotros, y lo que tenemos informado es que ellos, al reenergizar, ¿verdad?, y retomar sus labores normales después de esta caída de tensión, tuvieron un problema particular con algunos generadores que forman parte de su red de soporte. ¿Durante cuánto tiempo? Nosotros, después de las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, ya teníamos la información de que el aeropuerto ya estaba en condiciones de operar nuevamente en un 100%. Los retrasos que están indexados y que seguramente hasta ahora aún están en curso, ¿verdad?, en muchas salidas de vuelo, tiene que ver con la programación propia del aeropuerto y de qué manera ellos enfrentan dentro de sus protocolos de emergencia esta situación. Entiendo, señor Rojas, pero para el estándar internacional de aeropuertos que son claves, o sea, este es el principal aeropuerto de Chile, importantísimo también a nivel sudamericano, ¿es normal ese periodo de falla frente a un problema eléctrico y considerando la necesidad de respaldos? ¿Estamos dentro de los estándares internacionales o usted diría que esto es una falla que excede lo que debe ser el estándar de operación de un aeropuerto de este nivel? Yo creo que la falla, evidentemente, lo que buscamos y lo que se espera de un aeropuerto de estas características, y el principal aeropuerto del país, es minimizar este tipo de fallas y minimizar el contratiempo hacia los usuarios, y también por un tema estratégico. En la tarde yo escuchaba declaraciones del gerente comercial del aeropuerto, y él indicaba justamente que se encuentra en una etapa de revisión de estos sistemas
que están enmarcados dentro del proceso, ¿verdad?, de implementación al año 2020 de la nueva terminal internacional, dado que esta va a pasar a ser una terminal solamente local. Pero entonces, con eso todavía no me responde. No lo he respondido. Si está en los estándares internacionales o no. Yo la verdad es que lo desconozco, yo no conozco cuáles son los estándares internacionales, pero creo, ¿verdad?, como usuario del sistema, que amerita de todas maneras una investigación y ver si lo que ocurrió está dentro de sus cánones normales o estamos por debajo de lo que dicta la norma internacional. ¿Usted tiene sospecha de que es más de lo apropiado o de lo tolerable? Yo creo que sí, creo que es más de lo apropiado. ¿Qué pasa con el metro también? ¿Cuál fue el momento más complejo? ¿Cuánto duró? ¿Y cómo estamos respecto de esos estándares también? Bueno, el metro, la evaluación que nosotros hacemos de metro como ONEMI, yo aprovecho de contarles, nosotros tenemos en la región metropolitana un comité de operaciones de emergencia, particularmente del área de transporte, que no solamente atiende los contratiempos que pueda tener metro, sino que cualquiera de los elementos que forman parte del sistema de transporte de la región metropolitana. Por lo tanto, cuando Metro se ve afectado por una falla de estas características o un escenario de estas características que lo ponga en condiciones de no poder satisfacer la demanda habitual, inmediatamente activamos este comité de operaciones de emergencia y la evaluación que hacemos nosotros es positiva. Metro, su totalidad de las líneas fueron recuperadas inmediatamente y el tiempo que se demoraron en recuperarlas justamente está asociado a este tiempo que demora en volver a energizarse la energía de tracción que requieren los carros. Para todas las líneas, a excepción de la línea 1, el tiempo de reposición fue aproximadamente 10 minutos. Los carros se detuvieron en estaciones, no hubo detenciones en los túneles y particularmente el caso de la línea 1 y 2 tuvo problemas en las estaciones San Pablo y Neptuno, donde el metro aplicó sus protocolos de emergencia y de seguridad que implican la evacuación de los andenes, la evacuación de las estaciones hasta la restitución del servicio. Perfecto. Entonces, haciendo la evaluación, Metro se demoró los 10 minutos que se demora el sistema en volver a energizarse y continúa inmediatamente operando. Ahora, respecto de los clientes domiciliarios, Transelec dijo que ya estaba todo menos bien. ¿Eso es efectivo o no? ¿Cuánta gente fue la afectada? Y también, ¿cómo evalúan ustedes que estuvo la reposición del servicio? Mira, aquí hay que detenerse un poco y entender cómo funciona el sistema de reportes y de protocolos en casos de emergencia. Lo que la mayoría de los santiaguinos vimos como una baja, ¿verdad?, de voltaje, que en muchos casos no alcanzó ni siquiera a cortarse el suministro, a interrumpirse el suministro eléctrico, derivó en varias cosas. Si es que vamos haciendo nosotros un recorrido cronológico de cómo ocurrió el evento, alrededor de las 4 de la tarde Chilectra ya tenía el 99% de su servicio nuevamente en operación, ¿ya? Hay protocolos de emergencia que mantiene Chilectra, en este caso con ONEMI Metropolitana, que ellos nos reportan, en los cuales ellos nos reportan a nosotros cuando hay un número significativo de clientes afectados por corte de suministro. Ese número es de 7.000 clientes. Cuando nosotros tenemos o hay cortes en la región, tanto de Chilectra o de CGE que afecten sobre 7.000 clientes, esto inmediatamente se informa a ONEMI, ONEMI informa a las autoridades, independiente de lo que pueda hacer la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y se va haciendo el seguimiento de los tiempos de reposición y las tareas que se están llevando a cabo para recuperarlo. Lo que ocurrió en esta baja de tensión fue que muchos elementos que forman parte del sistema de distribución, aunque Chilectra ya tenía el 99% del servicio siendo entregado a los clientes, hubo muchos elementos del sistema que tuvieron algún tipo de falla y esto generó algunos cortes puntuales, ¿ya? No tuvimos grandes cortes o grandes extensiones territoriales con corte de suministro, pero sí algunos lugares puntuales en distintas partes de la región que generaron falta de suministro en el caso del servicio domiciliario y que generaron también fallas, por ejemplo, en los semáforos. Por lo tanto, nosotros como ONEMI hoy día no tenemos en este minuto el dato exacto de los clientes, es un dato que tiene que entregar Chilectra, me imagino en las próximas horas, el día de mañana, y que lo tendrá que también presentar a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Diría usted que el sector o el ente que peor reaccionó en ese sentido fue finalmente el aeropuerto? Yo no podría evaluar y decir abiertamente, ¿verdad?, que el aeropuerto fue el que reaccionó de peor manera o que reaccionó mal. Yo no tengo los antecedentes técnicos, no tengo las herramientas técnicas para calificar la demora del aeropuerto. A mí me parece que hubo una demora, pero creo que es importante hacer el análisis, hacer la investigación y compararlo con los estándares a los cuales debe estar sometido el aeropuerto, y eso es lo que corresponderá a la Dirección General de Aeronáutica Civil, ¿verdad?, establecer una investigación o lo que ellos estimen necesario para determinar ese calificativo. En materia de suministro eléctrico, ¿somos una capital especialmente vulnerable?
La verdad es que yo no me voy a referir a ese tema porque no es mi especialidad. Yo no soy técnico en materias eléctricas. Puedo hablar desde el ámbito de la respuesta como director regional de ONEMI. Nosotros hemos establecido protocolos de comunicación, particularmente con la Superintendencia de Electricidad y Combustible y con las distintas empresas proveedoras del suministro para poder reaccionar con una oportuna respuesta a la ciudadanía y a la ciudad, ¿verdad?, en caso de generarse cortes importantes. Para mí evaluar si es que tenemos en este minuto las instalaciones correctas, los sistemas de distribución correctos, la verdad es que es ajeno a mis competencias, así que no me voy a manifestar en ese sentido. Y respecto de la respuesta, porque yo imagino que una respuesta se plantea también desde el punto de vista de las capacidades y de las vulnerabilidades, por lo tanto por ahí yo intuía que usted podía sí saber respecto a esas vulnerabilidades. Ya que usted dice no es mi área de competencia, pero sí la respuesta a estas emergencias. ¿Qué es lo que falta para tener mejor respuesta frente a estas emergencias? ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que tenemos? Yo creo que fortalezas, primero, como respuesta, lo que tenemos es el sistema de protección civil, el cual se articula desde el nivel comunal, provincial, regional y nacional, ¿verdad? Dependiendo de la magnitud de la emergencia que estemos afrontando, en este caso estamos hablando de un corte de suministro eléctrico. Esa es una fortaleza importante que se articula el sistema de protección civil con los planes locales de emergencia en cualquiera de esos niveles, particularmente en el plano regional, ¿verdad?, con la participación de la Intendencia Metropolitana y de todos los organismos públicos que pueden participar de eso. Creo que también, antes de referirme a las debilidades, creo que también como fortaleza dentro de este sistema las coordinaciones, ¿verdad?, fluidas y el trabajo en conjunto de estas distintas instituciones públicas y privadas, insisto, es una fortaleza importante. Ahora, como debilidades, yo creo que es importante hacer una revisión, ¿verdad?, de cómo está planteado nuestro sistema, de cuáles son las características que tiene hoy día, y eso le corresponde a autoridades que no están en el ámbito de la emergencia, pero que sí tienen el deber, ¿verdad?, de trabajar en estos planos, como el Ministerio de Energía, como la Superintendencia de Electricidad. No me queda claro. ¿En las empresas eléctricas hay todavía entonces vulnerabilidades para reaccionar a esta emergencia? Yo creo que las empresas eléctricas, y me consta, ellos tienen que dar respuesta a lo que la autoridad les solicita, desde el punto de vista de su mandato legal, ¿verdad?, al ser ellos quienes suministran el servicio. Por lo tanto, si existe alguna vulnerabilidad o alguna deficiencia o algo que mejorar por parte de las empresas, es algo que tienen que ver las empresas directamente con quienes son sus contrapartes en el ámbito público. Quiero saber qué es eso lo que puede faltar. No, yo no lo conozco en detalle, así que no me voy a referir a eso. Pero como usted es el encargado de cómo se reacciona frente a estas emergencias y no sabe cuáles son las cosas que faltan para reaccionar de mejor manera en dicha emergencia. No, es que reaccionar es una cosa, la respuesta es una cosa. Desde el ámbito de respuesta nosotros establecemos todas las coordinaciones necesarias. Quiero saber dónde están las vulnerabilidades para responder mejor. Es que yo no creo que hayan vulnerabilidades desde el punto de vista de respuesta. ¿Ya? La respuesta es una respuesta contundente, una respuesta coordinada y es una respuesta que está indexada a la capacidad de los recursos. ¿Ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de respuesta, yo no veo vulnerabilidades. Ahora no sé, y eso es algo que a lo que yo le digo que sería interesante también conversarlo con los técnicos del área, con las empresas y con las contrapartes en el ámbito público, de qué manera se puede robustecer el sistema para minimizar los escenarios de emergencia que pudiésemos tener en el futuro. Rodrigo Rojas, director regional de la ONEMI, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN. Gracias a ti, Verónica. Que esté muy bien.